Libro del profeta Ezequiel, ahí se le puede caer. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 10. Versículo 14, alguien que lo lea rápidamente, por favor. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Ok. Dice que cada uno tenía 4 caras. La primera cara era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara era de águila. Vamos a ver. Querubín, león, águila y cara de hombre. ¿Sí o no? Querubín, hombre, león, águila. Bueno, el orden de los factores, lo que quiero es que ustedes queden con las caras. León, querubín, Águila. y hombre. ¿Cuántas fueron? 4. Entonces, ¿cuántos evangelios tenemos? 4. Son 4, mi hermano. El Señor vino a cumplir toda profecía. Y muchos se han hecho la pregunta, ¿por qué 4 evangelios? De los 4 hay 3 evangelios que son sinópticos o semejantes o parecidos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Pero ya usted ve el evangelio de Juan y es un poco diferente. No sé cuántos han leído los 4 evangelios. ¿Sí? Que usted hay cosas que están en Juan y no están en ninguno de los otros evangelios. Y hay cosas que están solamente en Marcos. Hay cosas que están solamente en Lucas. ¿Por qué? Eso tiene una explicación. ¿Por qué le decía yo la semana pasada? Porque la palabra de Dios es, diga conmigo, inspirada. Dios hizo las cosas bien hechas. Amén. ¿Decimos amén? Él no iba a dejar nada, como muchas veces nosotros decimos en el derecho, lagunas mentales, ¿sí? Vacíos legales, que iban a dar que hablar de algunas otras cosas. Entonces, primero que nada, quiero que usted me diga, o analicemos la palabra evangelio. Diga conmigo evangelio. ¿Qué quiere decir evangelio? La palabra significa buena, nueva. Buena, nueva. Buena, noticias. En nuestro estudio del día de hoy, hermano querido, vamos mayormente a limitarlo a 4 libros escritos, diga conmigo, en griego, los cuales son llamados los evangelios. Esto nos dan 4 relatos que pueden ser descritos como biografías de Jesús, siendo regla para todo intérprete de la palabra de Dios el entender las escrituras y reconocer que la Biblia tiene sus propias, diga conmigo, divisiones, y que cada uno de estos libros fueron escritos con un propósito determinado. Veamos desde el punto de vista tanto histórico como bíblico cuáles eran esos objetivos por los cuales fueron creados estos libros. Cuando nosotros abrimos el Nuevo Testamento, ¿cuál es el primer libro que encontramos? San Mateo. Ayúdenme a predicar, a enseñar. Evangelio según San Mateo. San Mateo. Bien, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hablábamos según Ezequiel capítulo 10 que eran 4 caras. ¿Sí o no? El uno presenta al Señor de una manera, el otro de otra, el otro de otra y el otro de otra. Según San Mateo presenta a Cristo como Rey. Diga conmigo, como el Rey. Cumpliéndose la profecía que estaba en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alguien que me lea Zacarías 9:9, por favor.
Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso se cumplió, ¿verdad? Entonces, Mateo presenta al Señor como rey. Diga conmigo, rey. Rey. De las caras que leímos en Ezequiel, es la cara del león, porque él es el león de la tribu de Judá. El león es el rey de los animales o el rey de la selva, se habla según la zoología, ¿verdad que sí? Amén. Marcos lo presenta como el siervo. Marcos presenta al Señor Jesús como el siervo, según Isaías capítulo 4, versículo 21. Entonces es 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene pensamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Decimos amén? Amén. Marcos presenta otro rol o papel que iba a cumplir Jesús, que era como él, siervo. Lucas, en otra parte, la Biblia habla de esas caras. Ahorita le voy a mostrar la cita. Dice que era cara de buey, ¿sí? Entonces era como siervo, que iba a ser inmolado, como cordero, buey y cordero, ¿sí? El otro es Lucas, Cristo como el varón. Zacarías capítulo 6, versículo 12. Entonces, y le hablará diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el Verdadero, el cual brotará en los raíces y edificará el templo de Jehová. Bien, Lucas lo presenta como el varón, cara de águila. ¿Decimos amén? Amén. Cara de águila. Y Juan presenta al Señor como el Hijo de Dios. Isaías 49. Súbete sobre un monte alto, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Ve a la ciudad de Judá, ve aquí al Dios vuestro. Ve aquí al Dios vuestro. Entonces, Juan es diferente de los otros evangelios porque Juan presenta la deidad, diga conmigo, deidad de Jesús. Juan presenta la deidad de Jesús y eso lo vamos a ver a medida que vayamos haciendo este estudio. Dice eso, ¿verdad? Primero, rey. Segundo, siervo. Tercero, el varón o el hijo del hombre. Y cuarto, el hijo de Dios. ¿Decimos amén? ¿Estamos claros? Sí. Cuando quieran preguntar, pregunten, hermanos, por eso es una escuela bíblica. Vamos a empezar con el primer evangelio, el evangelio según San. Su autor. ¿Quién es el autor del evangelio según San Mateo? El autor fue Mateo, quien era uno de los 12 discípulos. Se le llama también Leví. Él es mencionado solamente 8 veces en las Escrituras y en 3 de ellas es llamado Leví. Él era judío cuyo hogar estaba en Capernaum. Cuando fue llamado por Jesús, abandonó todo y siguió al Señor. Él era publicano que recaudaba impuestos para el gobierno romano. Como resultado de esto, era odiado por sus compatriotas y considerado como un gran pecador. Él sin duda era un hombre rico, lo que queda demostrado por la gran fiesta que tenía en su propia casa.
Como publicano estaba acostumbrado a llevar cuentas y escribía desde el punto de vista de un hombre de negocios. Su lenguaje era claro, sencillo y directo. Vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo por el nombre de Tadeo. Marcos capítulo 2, 14. 2:14. Y él despertándose tomó noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Marcos 2, 14. Marcos 2, 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Lucas 5, 27 al 29. Lucas. Después de estas cosas salió un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Quiere decir que en algunos evangelios, cuando usted ve el nombre Leví, era el mismo Mateo. Mateo. ¿Decimos también? Amén. Leví. Bien. Si Mateo presenta a Jesús como el rey, ¿a quién iría dirigido este evangelio? Cada evangelio llevaba cómo lo presentaba y a quién iba dirigido. Escriba allí los que están tomando nota, el evangelio de Mateo fue dirigido a los judíos. Esto se puede ver por el hecho que hay 60 referencias a las profecías judías y hay 40 citas bíblicas del Antiguo Testamento. Mateo acentuó la misión de Cristo a la nación judía. Mateo capítulo 10, versículo 6. Mateo 10:6. Sí. Y no pillaste a la oveja perdida de la casa de Israel. Por eso él hace énfasis de que el Señor era enviado ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 15, versículo 24. El respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien. Fecha en que fue escrito el Evangelio de Mateo. No se ha establecido si Mateo o Lucas fue escrito primero. Ambos siguieron el escrito del Evangelio de Marcos. La fecha se ubica en los años 60 y 70 después de Cristo. Si alguien le pregunta a usted cuándo fue escrito el Evangelio de Mateo, usted va a decir entre el año 60 y el año 70 después de Cristo. ¿Decimos amén? El propósito por el cual San Mateo escribió el Evangelio que lleva su nombre fue el de registrar mediante una serie de secuencias la venida de Jesucristo como el Mesías, Rey de Israel, y mostrar la oposición de su pueblo y el rechazo al reino y a su reino. Cuando usted abre el primer capítulo de Mateo, ¿qué consigue allí? A ver. La primera sección ocupa su genealogía. ¿Sí o no? Genealogía. ¿Partiendo desde dónde? ¿Partiendo desde dónde? Léalo, por favor. Desde Abraham hasta David, probando que Cristo es la simiente de Abraham, en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 21. Colóquelo allí como referencia, no lo vamos a leer ahorita. Sigue con David por la línea de los reyes de Judá hasta llegar a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado
el Cristo, demostrando así el cumplimiento del pacto davídico. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículos 1 al 29. Abraham, en él serían benditas todas las simientes o todas las naciones de la tierra. Y el pacto davídico está en segundo de Samuel, capítulo 7, versículos 1 al 29. Presenta a Cristo como la simiente de Abraham y el retoño de David. Por eso este evangelio comienza con la genealogía, porque las familias reales tenían que mostrar sus raíces. ¿De dónde provenía su realeza? ¿Decimos también? Sigue diciendo: por lo tanto, Mateo muestra a Jesús como el heredero al trono de Israel, además entrando en el mundo mediante el nacimiento virginal. Segundo punto de Mateo. Capítulo 2. ¿Qué conseguimos en el capítulo 2 de Mateo? El homenaje de los gentiles, representado por la visita y adoración de los magos del Oriente, y el rechazo de su pueblo, representado en la ira de Herodes y su intento por destruir al rey de los judíos. ¿Sí o no? Entonces, como era un rey, fue adorado por unos reyes del Oriente, que venían a conocer al rey de los judíos que había nacido. ¿Están conmigo o no? Amén. Tercer punto. Todo rey necesitaba de un heraldo o de un precursor. ¿Quién fue el precursor de este rey? Juan el Bautista. La predicación de Juan el Bautista. Ningún gobernante o rey se presentaba a sí mismo. Juan el Bautista tuvo el honor de presentar a su pueblo al rey prometido. Por eso decía él: el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, es más poderoso que yo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Isaías capítulo 40, versículos 3 y 4, Ageo 2:7, Malaquías 3:1 y Mateo capítulo 3, 1 al 12. Son referencias bíblicas que estoy dando para que usted complemente en su casa. Estamos en una escuela bíblica. Mire, hermanos, de verdad para mí es triste, escúchenme, lo voy a decir con toda propiedad, que usted no se traiga un lápiz y un cuaderno. Todo esto usted puede tomar nota y usted reforzar, porque por motivo de tiempo, si nos ponemos a leer todas estas escrituras, hoy vamos a terminar solamente con Mateo. Vamos a alargarnos una cosa tremenda. ¿Decimos amén? Pero bueno que usted tome nota. ¿Sí? Le decía Isaías capítulo 40 del 3 al 4, Ageo 2:7, Malaquías capítulo 3 versículo 1 y San Mateo capítulo 3 del 1 al 12. Seguimos en el capítulo 3. ¿Qué acontecimiento sigue? Predicación de Juan el Bautista. La unción del rey era la investidura para reinar. Todos los reyes y sacerdotes de Israel recibían la investidura mediante la unción. ¿Qué sucedió en Mateo capítulo 3 del 13 al 17? El bautismo de Jesús. Ahí fue donde fue la unción de él para comenzar su reino. ¿Decimos amén? Amén. La victoria del rey sobre el usurpador de este mundo. Después que fue bautizado, ¿qué sucedió? La tentación de La victoria del rey sobre el usurpador de este mundo, Satanás, al vencerlo Jesús, demostró su derecho a reinar. Mateo capítulo 4 del 1 al 11. ¿Están conmigo en Mateo? Quédense en Mateo.
No se muevan para otro sitio. Seguimos en el capítulo 4. La proclamación de su reino y su autoridad real se demuestra por su capacidad de traer a los hombres su obediencia. Mateo capítulo 4, de 12 al 22. ¿Qué sucedió allí? Comenzó su ministerio llamando a sus discípulos y hablando y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Qué es lo primero que hace un rey cuando toma su reino? ¿Qué es lo que hace? ¿Reunirse con quién? Los planeamientos del rey. Coloca todo, dice: todo gobernante al tomar posesión del cargo en su discurso plantea el plan de gobierno. Este discurso es llamado el Sermón del Monte, capítulo 5 de San Mateo. Estamos haciendo un estudio de Mateo. ¿Están conmigo? Vamos a escudriñar ese Sermón del Monte en varios aspectos. ¿Sí? Coloque los planteamientos en el Sermón del Monte del nuevo rey. Primero, ¿a quiénes va dirigido? ¿Quiénes eran sus súbditos? Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los. ¿Cuántas bienaventuranzas hay ahí? 9 clases o tipos de gente. Bienaventurados los que lloran. 9 bienaventuranzas, ¿sí o no? Sus súbditos eran aquellos bienaventurados. Primero comienza a identificarlos y después lo segundo que hace es legislar. El rey hace una comparación de su reino con la ley de Moisés. Así como Moisés subió al monte para recibir la ley de Dios, Cristo subió al monte y sentándose les enseñaba. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Solamente un legislador, escuchen iglesia, es el que puede modificar la ley. Es el que las puede exonerar. Es el que las puede derogar. El Señor como rey tenía esa potestad. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuánto han leído el Sermón del Monte? Habló de la ofrenda, habló de la oración, habló de muchas cosas que identificaba al pueblo judío. ¿Decimos amén? Tercer aspecto del Sermón del Monte. Jesús revela las falsas interpretaciones que muchos de los fariseos tenían acerca de la ley. El verdadero legislador, nosotros por ejemplo en derecho, se ve una materia que se llama interpretación jurídica. Que muchas veces el que no sabe interpretar la ley dice: ah, pero mira, ¿quién dice esto? Pero interpretar la ley es saber qué hizo el legislador cuando escribió esa ley. Saber el punto de vista por el cual se estaba pasando, esto y lo otro, no sé si me hago entender. Entonces, ¿quién más que el Señor que había dado la ley allá en el monte Sinaí para interpretar la ley? Entonces había falsas interpretaciones de la ley. Jesús también revela la falsa práctica de los fariseos.
Se dan las instrucciones para entrar al reino de Dios mediante la regla de oro y la verdadera justicia. Además de todos los hechos que declaran el reino de Israel con toda autoridad, ¿sí? Solo Él tiene la autoridad para derogarlo. Las credenciales del rey para autenticar sus afirmaciones con respecto a su oficio mesiánico, Jesús lo despliega su poder en una serie de milagros registrados en el capítulo 8 y 9, demostrando su autoridad sobre toda la creación. ¿Sí o no? ¿Qué sucede en el capítulo 8? Sana a un leproso, sana a la suegra de Pedro, y luego reprende al viento, al mar, y se hace grande bonanza. Llega a tierra de Gadara, llega a tierra de Gadara y reprende a 2 endemoniados. ¿Sí o no? Se pone de manifiesto su autoridad. ¿Decimos amén? Por la cual él la tenía. Reprendió los vientos, trae grande bonanza, liberó a los endemoniados gadarenos, demostró su poder contra los demonios y el infierno, perdonó los pecados al paralítico, ejerciendo su prerrogativa de perdonar pecados, prerrogativas exclusivas de Dios. Resucita a la hija de Jairo. ¿Están conmigo o no? 8 y 9, ¿dónde van? Quedamos en los endemoniados gadarenos. Creo que el 9. Ya. Bueno, viene después el 9, ¿cómo comienza? Bueno, perdona los pecados al paralítico, luego resucita a la hija de Jairo, le da vista a 2 ciegos demostrando su poder sobre las tinieblas, ya que Él es la luz del mundo, le dio el habla al mudo. Por todos estos milagros Jesús demostró ser el prometido en las Escrituras. ¿Sí o no? Isaías capítulo 35, eso sí lo vamos a leer. Isaías capítulo 35, versículos 4 al 6. Hermano Wilson, léalo por favor. 35, el 4 al 6, dice así: decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías capítulo 61, versículo 1. 71:1, dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la casa, a proclamar el año nuevo de la voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enojados, a ordenar que los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de peligro, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Entonces, se cumplió la profecía, ¿sí o no? Sanó cojos, paralíticos, ciegos, mudos, porque eso eran profecías que estaban. Seguimos en el Evangelio de Mateo, dice: este evangelista es el que agrupa el mayor número de parábolas que explican el reino de Dios. Nada más en el capítulo 13 registra 7 parábolas. Capítulo 13 de San Mateo registra 7 parábolas. ¿Cuáles son esas parábolas? Alguien que me la busque rapidito. Parábola del sembrador, propósito de la palabra más. La parábola de la semilla de mostaza, parábola de la levadura, parábola del trigo, la cizaña, la parábola de los cañas, tesoro
El 13 registra 7 parábolas. La perra de gran pez, la red. Finalmente, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, entrad al reino eterno. Entonces, Mateo presenta a Jesús como... ¿Se me fueron? Mateo presenta a Jesús como... El rey. Es dirigido a los judíos. Habla por parábola. Es el único libro que muestra el sermón de la montaña completo, desde el capítulo 5 hasta todo el capítulo 7. El 8 ya dice cuando descendió Jesús del monte. ¿Decimos amén? 5, 6 y 7 es el sermón de la montaña. Bien, vamos con el Evangelio según San Marcos. ¿Por quién fue escrito el Evangelio según San Marcos? ¿Quién me ayuda? ¿Por quién fue escrito? Por Marcos. Ok, es que me salió aquí. Bien, autor, el nombre es Juan Marcos. Autor, Juan Marcos, hijo de María de Jerusalén. Su nombre judío era Juan, pero su nombre romano era Marcos. Él fue pariente de Bernabé, según Colosenses capítulo 4, versículo 10. Su madre aparentemente fue una mujer próspera y la iglesia muchas veces se reunía en su casa. Hechos capítulo 12, versículo 2. Marcos es considerado como un converso de Pedro, quien hablaba de él como Marcos mi hijo. La tradición antigua certificaba que Marcos era compañero de Pedro. El libro es llamado el Evangelio de Pedro por algunos escritores antiguos. Se piensa que Pedro fue el que suministró la mayor parte del material que escribió Marcos. Ireneo escribió: Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, nos entregó a nosotros las cosas que habían sido predicadas por Pedro. Marcos había acompañado a Bernabé y a Saulo en su primer viaje misionero. Debido a que Marcos regresó cuando llegó a Perga, se convirtió en la razón por la cual se separaron los apóstoles en su segundo viaje. Bernabé tenía la determinación de darle una segunda oportunidad y Marcos hizo bien. El apóstol Pablo reconoció esto y habló de él como muy útil para el ministerio en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2. Entonces el escritor es Juan Marcos, hijo de María de Jerusalén. Año en que fue escrito. Es el primer evangelio escrito entre el año 50 y el año 60 después de Cristo. Fue el primero de los 4 evangelios. Entonces, para conocimiento nuestro, ¿cuál fue el primer evangelio conocido escrito?
Marcos, a pesar de que está en segundo lugar, es el primero que fue escrito de todos. ¿Decimos amén? ¿A quién fue dirigido? A los romanos. El Evangelio de Marcos fue dirigido a los romanos. Su tema principal es presentar a Jesús como, ¿qué dijimos? Como siervo. Siervo. San Marcos no traza una genealogía. Ahora San Marcos capítulo 1. ¿Cómo empieza? Dice, San Marcos no traza genealogía, ya que solo esta se le hace a los príncipes y a los reyes. ¿Decimos amén? Un siervo no tiene genealogía, no le interesa ese esclavo de dónde viene, ¿verdad que no? Pero la realeza sí necesita tener genealogía. El objeto del evangelista es presentarnos a Cristo como el siervo, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45, alguien que lo lea, por favor. Porque el hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Bien. En Marcos, escúcheme iglesia, yo anoche le dije que esto es doctrina. Y si usted no se empapa de esto, cualquiera viene y habla con usted y usted no va a entender nada. Y ahorita le voy a explicar el por qué es importante conocer los evangelios. Marcos da un salto en el tiempo, como de 1500 años, entre el punto de partida de Mateo, que lo hace desde Abraham, y Marcos lo hace desde Isaías, capítulo 40, versículo 3. Él comienza diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo, como está, ¿qué? Marcos, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Como está escrito en Isaías, el profeta. Entonces, ya Marcos no parte como parte Mateo de Abraham, sino es parte de una profecía que está en Isaías capítulo 40, versículo 3. Salta en el tiempo unos 1500 años. ¿Decimos amén? Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, como está escrito en Isaías, profeta. Otra particularidad de este Evangelio es que no nos muestra el discurso o enseñanza, sino los hechos. Aquí encuentra usted a Cristo trabajando, obrando, y solo encuentra 3 parábolas. ¿Cuántas parábolas conseguimos en Mateo? Nada más en el capítulo 13 y 7. Pero son más. ¿Verdad? Son más. Es el evangelio que tiene más parábolas, porque el Señor trataba de explicar el reino. Pero el siervo no estaba interesado en hablar de parábolas. Estaba trazando hechos, estaba trabajando el Señor como siervo. En todo el Evangelio, en los 16 capítulos que tiene Marcos, solamente encontramos 3 parábolas. Esto es importante saberlo. ¿Decimos saber? Solo en este Evangelio se dice el sermón profético, pero aquel día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Marcos capítulo 13, versículo 32, alguien que me lo lea, por favor. 13, 32. Pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Decimos amén? Amén. Es el único de los 4 evangelios que usted consigue esta porción. ¿Por qué? ¿Alguien que me lo explique por qué?
porque Marcos lo está presentando como el siervo, y el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Decimos amén? No es que Jesús era inferior al Padre, no, sino que Marcos lo está presentando como el siervo. ¿Decimos amén? Pero si usted lee Juan, va a encontrar ya no a Jesús como siervo. Si lee a Mateo, ya no lo va a conseguir como siervo. Tenemos que saber dónde meternos para interpretar las Escrituras. ¿Decimos amén? Usted, ahí en Mateo, usted lo va a ver como el siervo. Incluso, como Marcos. Lo va a ver como el siervo, que no sabe las cosas que hace su Señor. ¿Decimos amén? Este versículo es usado frecuentemente por los que desconocen la deidad de Jesucristo como arma de contradicción. No toman en cuenta que Marcos nos habla de la humanidad y la humillación, y como siervo y como siervo está sirviendo al pueblo, y que él mismo dijo que el siervo no sabe lo que hace su Señor. San Juan capítulo 15, versículo 15. El siervo no sabe lo que hace su Señor. Entonces Marcos es presentado como el siervo. Decimos amén, no tiene genealogía, no hay mucho discurso, porque un siervo no es elocuente, solamente hay 3 parábolas. ¿Estamos claros con Marcos? ¿Continuamos con Lucas o damos para la próxima semana? Vamos a continuar con Lucas. Evangelio según San Lucas. ¿Quién es el escritor del Evangelio de Lucas? Lucas. Lucas. Este Evangelio fue escrito por Lucas, el médico amado. Según Colosenses capítulo 4, versículo 14. Lucas era, diga conmigo, griego. Natural de Antioquía, fue compañero muy íntimo de Pablo durante 17 años, desde su ministerio en Macedonia hasta su muerte. Los estudiantes ven la estampa de la doctrina de Pablo. Sin duda Lucas recibió mucha información del apóstol Pablo. ¿A quién fue dirigido el Evangelio de Lucas? A ver, Mateo fue dirigido a quién? Hable con propiedad, a los judíos. Marcos fue dirigido a los judíos, a los romanos. Teófilo este fue dirigido a Teófilo. ¿Sí? Dirigido a Teófilo, un griego de alto rango, es decir, a los griegos. Lucas capítulo 1, versículo 3. Alguien que me lo lea. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, Escribítelas por excelentísimo Teófilo. excelentísimo Teófilo. Entonces fue dirigido a quién? A Teófilo. Fecha que fue escrito. Del 70 al 80 después. Del 60 al 70 después de Cristo. Son contemporáneos con Mateo. ¿Sí? La fecha se ubica en el año 60 y 70 después de Cristo. El propósito de este libro, el tema, es presentar a Jesús como el Hijo del Hombre. Por eso dice, allá decía un querubín, perfecto. Presentar a Jesús como el Hijo del Hombre. Simbología, el águila. Este evangelista nos presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. Lucas capítulo 19, versículo 10, que me lo lee. Aquí.
Porque el Hijo hombre del Hombre vino Vino a a buscar y buscar. a salvar lo que se había perdido. Lucas nos trata la analogía de Cristo ascendiendo desde José hasta Adán. Mateo comienza desde Abraham hasta José, pero este comienza de para atrás. Desde José hasta Adán. ¿Por qué? Porque está buscando el linaje como hombre, varón perfecto. ¿Me están entendiendo? Yo no me digo como... Más o menos sí. Lucas nos trata la genealogía de Cristo ascendiendo desde José hasta Adán. Por eso habla de ahí tengo una palabrita, dispensaciones, creo que es 14, hasta Cristo 14, hasta David 14, hasta Adán 14. Sí. Lucas nos traza la genealogía de Cristo ascendiendo hasta José, desde José hasta Adán, ¿no? Le estoy diciendo, vamos a leer Lucas. Yo voy a hacer una comparación con Mateo para que me entiendan. No están entendiendo nada. Lucas comienza haciendo una capítulo 3, versículo 23. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Comienza a hacer una genealogía hasta que llega al versículo 38 a Adán. ¿Decimos amén? Ahora su Biblia conmigo, por favor. Entonces, Mateo comienza desde Abraham, engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob a los 12 patriarcas, y así se viene de para abajo, como un árbol genealógico hasta llegar a José. Pero Lucas lo hace al revés. Comienza desde José y no pasa solamente hasta Abraham, sino que sube hasta Adán. ¿Decimos amén? Amén. Entonces, las genealogías son distintas. ¿Por qué? Porque el propósito de Lucas es mostrar a Jesús como el varón perfecto, el Hijo del Hombre. Es el único de los 3 evangelios que habla de su niñez. Si usted busca cuando Jesús a los 12 años se perdió en el templo, no lo va a conseguir en Mateo, no lo va a conseguir en Marcos, no lo va a conseguir en Juan. Lo va a conseguir en Lucas. Habla de su niñez. Lucas
Lucas presenta a Cristo como el varón perfecto. Por esto es el único que nos habla de su adolescencia y la juventud de Cristo. Solo él nos dice que crecía en sabiduría y en estatura y en la gracia para con Dios y con los hombres. Capítulo 2, versículo 52 de Lucas. Alguien que lo lea. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Los otros evangelios usted no lo va a conseguir. Porque Lucas nos habla de Jesús como el varón perfecto. Solo él nos cuenta el incidente de los 12 años, ya lo dije. También solo en este evangelio nos dice que al comenzar su ministerio era como de 30 años, que es la edad cabal de un hombre. Lucas 3:23, o dicho de otra forma, Dios esperó que su hijo llegara al desarrollo cabal, a la edad perfecta, para enviarlo a cumplir su ministerio terrenal. San Lucas capítulo 4, 16 al 21. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se leyó el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es el evangelio de todos. Es el único que nos habla del arrepentimiento de publicanos como Zaqueo. Es el único evangelio que nos narra la conversión del ladrón de la cruz. Ni Mateo, ni Marcos, ni Juan nos habla del arrepentimiento del ladrón de la cruz. Es el único que nos cuenta de una mujer pecadora que le ungió los pies. Capítulo 7, versículos 36 al 50. Es el evangelio que nos habla de las mujeres que servían y seguían a Jesús. Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Fíjense que habla de la perfección de Jesús. ¿Cómo fue su vida? No como rey, no como siervo, sino como hombre. Como el hijo del hombre. Su niñez, su adolescencia. Es el evangelio del gozo. Comienza con esta hermosa nota: os damos buenas nuevas de gozo. En el capítulo 1 lo primero que habla es: los ángeles dice, os damos buenas nuevas de gozo. Comienza con esta nota, que serán para todo el pueblo. En el centro tenemos el gozo del pastor que recupera la oveja perdida, la mujer que encuentra la dracma perdida, el padre que ve vergonzoso volver de su hijo, San Lucas capítulo 15, de su hijo a casa. Así os digo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Es el único evangelio que nos habla de gozo, de alegría. Comienza con gozo, ¿sí? Y termina con gozo. Comienza con gozo, en la mitad hay gozo y al último hay gozo. San Lucas 24 dice: después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así cierra el libro, ¿sí o no? Sí. 24, 50. Entonces vamos a hacer un recuento. Mateo nos presenta a Jesús como Rey. como rey, dirigido a los Dios. su tema principal es su reino, el establecimiento de su reino, su genealogía, de dónde venía como rey, como Mesías. Marcos nos presenta a Jesús como el siervo. No lo vemos dictando leyes, no lo vemos legislando, no lo vemos enseñando, sino lo vemos como
servidor, trabajando, obrando. Lucas nos presenta a Jesús ya no como rey ni como siervo, sino como el varón perfecto, como el Hijo del hombre. Nos queda un evangelio, el evangelio de Juan. Fue escrito por Juan, llamado el discípulo amado. Autor de este evangelio, el apóstol Juan, llamado el discípulo amado, era hijo de Zebedeo y Salomé, quien parece haber sido una hermana de María, la madre de Jesús, como primo de Jesús. Aunque Juan era llamado el discípulo amado a causa de su naturaleza afectuosa, de ninguna manera fue afeminada. Por el contrario, era un hombre de coraje, energía y entusiasmo. Fue un discípulo de Juan el Bautista antes de llegar a ser discípulo del Señor. Él estaba presente en la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración y su agonía en el Getsemaní. De hecho, el que se escribió el libro. Fue escrito alrededor del año 97. Fue el último de los evangelios. 97 después de Cristo, 30 años después de que fueron escritos los evangelios sinópticos. El propósito de este evangelio, o el tema principal, es demostrar la deidad de Jesús. Para nosotros es fundamental San Juan. ¿A quién fue dirigido San Juan? Judíos, romanos, griegos, a la iglesia. A la iglesia. Vamos a ver si es verdad o no. San Juan capítulo 20, versículo 31. Alguien que lo lea, por favor. Pero estas cosas, 20, 31. Se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Al entrar a considerar el Evangelio según San Juan, debemos recordar que los tres anteriores comenzaron o partieron del tiempo o de la historia. Mateo partió de dónde? De Abraham, Mateo partió de dónde? de Abraham, De Abraham. Marcos partió de Isaías. y Lucas de Adán. Pero Juan no arranca del tiempo, porque nos presenta a Cristo con una revelación mayor o más alta. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ya lo leímos ahorita, ¿verdad? Amén. ¿Cómo comienza el Evangelio según San Juan? Con una revelación de que Él es el Verbo hecho carne. En el principio, no va al principio, mucho más allá. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.